Como dijimos, el algoritmo de hacer cluster análisis llamado K-means nos ayuda a segmentar el mercado. Pero primero definamos qué es segmentar el mercado. La gente de marketing, de mercadeo, entre ustedes, sabe muy bien lo que es una segmentación de mercado. Es subdividir a toda nuestra base de clientes, a todo el mercado potencial, en distintos subconjuntos para poder entenderlos mejor, describirlos mejor y servirlos mejor. Por lo tanto, los segmentos están compuestos de miembros que son similares entre ellos, son grupos homogéneos entre ellos, pero distintos a los demás grupos. Es lo que buscamos formar con estas técnicas. Agrupar a nuestros clientes en grupos homogéneos según algún tipo de variable que vamos a seleccionar y según esas mismas variables van a ser distintos entre ellos. El clustering tiene una amplia gama de aplicaciones de investigación de mercado, pero sobre todo es la que acabamos de ver, segmentar los clientes, ¿sí? Es segmentar a los clientes basados en variables como de demografía, edad, sexo, nivel socioeconómico, educación, etcétera, etcétera, y variables de comportamiento del consumidor, es decir, cuánto compra, con qué frecuencia compra, etcétera, etcétera, dónde compra, qué medios y otras dimensiones que tengamos. Este algoritmo es muy útil también para diseñar sistemas de recomendación y motores de búsqueda. Al igual que el de asociación que agrupa los productos, aquí agrupamos a la gente que tiende a comprar estos productos. ¿Cuáles son los diferentes segmentos agrupados por la compra, el tipo de productos que compra? ¿Okay? Veámoslo más en detalle. Cuando hablamos de segmentos, los caracterizamos por, primero, las bases con las que fueron conformados, es decir, las características que nos dicen por qué los segmentos difieren. Esas son las variables que se utilizaron para agrupar. Por ejemplo, típicamente en marketing, en mercadeo, se utilizan como variables de agrupación las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de este tipo de cliente? En la categoría de productos que estamos ofreciendo, ¿qué buscan? ¿Qué prefieren? ¿Cómo es su proceso de decisión? Esas son las variables típicas para agrupar. Luego que los tenemos agrupados, que tenemos conformados los grupos, tenemos que describirlo. Es decir, cuáles son las características que representan, que describen mejor a cada uno de esos grupos, que son distintos también en esos grupos. Eso nos permite alcanzarlo. Debemos llegar hasta darle un nombre a cada segmento para poder visualizar de quién estamos hablando. En este segmento, ¿a quién nos estamos dirigiendo? Este es el estudiante o este es el profesional, esta es la ama de casa con tales y tales características. Entonces, repito, la idea es formar primero grupos homogéneos entre sí y distintos a los demás en función de alguna característica como las necesidades o preferencias relacionadas con el producto o servicio que estamos vendiendo nosotros. Una vez que tenemos esos grupos conformados, pasamos a describirlo. ¿Qué me ayuda a mí a entender qué es este grupo que prefiere, por ejemplo, los computadores rápidos, a este otro grupo que lo que quiere son computadores sencillos de utilizar? ¿Cómo los describo? Entonces ahí uso las variables descriptoras, que son las demográficas, la de comportamiento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este segmento corresponde a los estudiantes de último año de la carrera, este corresponde a los hombres casados con 2 hijos, etcétera, etcétera. Es tratar de ponerle una foto a cada uno de esos segmentos para poder tomar acciones de mercadeo o del área que corresponda en cada caso. Como describimos en la fase introductoria, el cluster analysis, como todas las otras técnicas de minería de datos, empieza por seleccionar los datos necesarios, limpiarlos, es decir, lidiar con los datos faltantes, los errores, etcétera, etcétera. Luego hay que ver si se requiere de alguna transformación de variable.
Por ejemplo, calcular un promedio, normalizar las variables, etcétera, etcétera. El segundo paso, una vez lista la data para su análisis, es seleccionar las variables de agrupación de los segmentos. Por ejemplo, los beneficios buscados, pero pudieran ser otras. Luego se selecciona el algoritmo a utilizar. Como les mencioné, hay varios algoritmos de cluster analysis. El más utilizado es el K-means y es el que vamos a ver nosotros en este curso y en la práctica también. Este algoritmo nos arrojará un número de segmentos determinado. De hecho, nosotros le vamos a pedir cuántos segmentos queremos que nos forme. Y debemos, por último, interpretar los resultados. Es decir, describir los segmentos y decidir si estos tienen sentido para nosotros. Si no es así, se intenta con otro número de clústeres y se repite el proceso hasta llegar a un resultado satisfactorio. Por ejemplo, empezamos con la solución de dos segmentos. Los describimos. Lo entendemos, mira, lo visualizamos, ok, esto está clarito, este es el segmento sensible al precio y estos son los que buscan tal otro atributo. Perfecto, podemos terminar ahí. Y sabemos qué son, sabemos quiénes son, estos son los profesionales, estos son las mujeres divorciadas, etcétera, etcétera. Cualquier cosa. Si estamos conformes y vemos claramente quiénes son los componentes de estos segmentos, cómo llegarle, paramos ahí. Pero lo más probable es que tengamos que intentar con otras soluciones. Probamos con la solución de 3 segmentos, de 4 segmentos, 5 segmentos. Repetimos ese proceso hasta entender, hasta obtener la solución que nos ayude más como gerente de marketing en este ejemplo, gerente de mercadeo, a tomar acción, a tomar decisiones de mercadeo, de cómo vamos a posicionarnos, qué vamos a ofrecer a qué segmento y cómo lo vamos a transmitir. Algunas consideraciones adicionales son que, por ejemplo, los datos pueden ser numéricos, binarios, categóricos, de texto, números, imágenes, etcétera, etcétera. Por otra parte, un conjunto de datos de marketing típicamente puede contener todo este tipo de variables. ¿Qué tan recientemente ha adquirido el cliente de nuestra empresa? ¿Qué tan recientemente nos compró? ¿Qué tan frecuentemente nos ha comprado? ¿Cuál es el monto total de la compra? El valor de los artículos adquiridos. La zona donde vive, dada por el código postal que lo obtenemos de la tarjeta de fidelidad. Tenemos esos datos de la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. El valor medio de la casa en ese sector donde vive. Otras variables promocionales, por ejemplo, si cuando enviamos cupón el cliente los canjea, si usa los descuentos electrónicos o no. Otros datos demográficos y geográficos, su edad, el sexo, el nivel de ingreso, etcétera, etcétera. Y si tenemos encuestas, si hacemos otras encuestas, también lo incorporamos. Podemos tener mucha información de nuestro cliente. La primera pregunta es, ¿necesitamos todo esto? ¿Todo esto es relevante para hacer una segmentación? A lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sabemos. O al revés, podemos calcular una nueva variable, es decir, modificar una variable y añadirla a nuestro conjunto de datos. Por ejemplo, tenemos la fecha de la última compra. ¿Eso será relevante? O más bien si calculamos uno que es número de días desde la última compra. En vez de una fecha, un número continuo. Quizás eso nos da una mejor información. Solo para dar una idea. También, por otro lado, obviamente, como en todo sistema de computación, si damos datos erróneos, vamos a tener resultados erróneos. Si entra basura, sale basura. El éxito de la segmentación, de la agrupación que hagamos, va a depender en gran medida de la medida de similitud que hagamos. Necesitamos, por lo tanto, establecer una métrica de distancia. ¿Cómo obtenemos esa medida de distancia? Cuando lo que estamos buscando es, por ejemplo, agruparlos por beneficios. Lo que quieren es velocidad de la máquina o lo que quieren es un menor precio. ¿Cómo establecemos
la distancia. Eso va a depender mucho del tipo de datos que tengamos. Uno de los métodos más utilizados para calcular distancia, existen muchos, pero el más utilizado es el de la distancia euclidiana, que muchos de nosotros la hemos visto ya en clase, en bachillerato, en cálculo. ¿Cómo calculamos la distancia entre dos puntos? Usando la fórmula que vemos abajo. La distancia es la raíz cuadrada de la diferencia de los x, de los dos puntos que tenemos ahí, más la diferencia de los y, ambos al cuadrado. Esa es la distancia euclidiana. Esto es en dos dimensiones, pero cuando tenemos 20 variables, estamos hablando de 20 dimensiones. Entonces, es la misma fórmula, es la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado, pero hasta la variable número 20. Entonces, esta es la medida más utilizada en estos algoritmos de K-means y otros. Ahora, en este ejemplo, donde estamos también en dos dimensiones, estos son ABCD, son puntos reales. ¿Cómo los agrupamos? ¿Cómo se agrupa? Eso es solo para ilustrar el proceso de agrupación del K-means. ¿Cómo agrupamos esos puntos? ¿Cuáles son los puntos que están juntos, que van en grupos? Aquí podemos ver que el A y el B y el D y el E están juntos. Entonces podemos ya formar esos grupos. A y B van juntos, D y E van juntos. Pero luego, ¿qué hacemos con C? ¿A dónde lo asignamos? C pudiéramos agruparlo con G, con H o con B. Es decir, ahí lo que vemos es calculamos la cercanía. ¿A qué punto está más cercano? Cuando lo queremos acercar o calcular la distancia a B, también tenemos varias maneras de calcular. Lo calculamos hasta A, la distancia de C hasta A, o la distancia de C hasta B, o la distancia de C a la mitad del segmento A y B. Este último es el que más se utiliza con frecuencia, pero no es el único. Entonces, esto es más o menos el procedimiento. Vamos asignando a cada punto a los grupos ya formados. Se calcula lo que se llama el centroide de cada grupo, el centro, digamos, geométrico de cada grupo, y vamos a calcular la distancia de los próximos puntos que queramos asignar a ese centroide y lo vamos a asignar.